Voy a proceder también a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla. En línea, tutor. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Sean todos bienvenidos a esta web conferencia del curso Bases de Datos Avanzada. Recuerden, pues ya nos encontramos en la fase 4, donde pues vamos a trabajar todo el tema del componente práctico, prácticas simuladas. Y esto pues lo vamos a hacer a través de la herramienta de Oracle que hemos venido trabajando. Sin embargo, ya en esta parte vamos a ver una configuración desde la nube y pues también hacemos una versión de nuestro computador, de nuestro PC de escritorio, con el que tengan ustedes. Vamos a instalar un servidor local, pero también tenemos que hacer esa práctica en la nube, o sea, hacemos esa configuración en un servidor cloud. Siendo pues hoy, sábado 12 de noviembre de 2022, me encuentro desde la sede de Sagún. Para recordarles un poco, pues ya hoy estamos trabajando lo que es la unidad 3, todo lo que tiene que ver con la administración de bases de datos en la nube. Aquí pues vamos a ver todo lo que es el aprovisionamiento de una base de datos, seguridad de bases de datos, estructuras de almacenamiento y administración de usuarios. Recuerden pues que ya nos encontramos en la fase 4, componente práctico, práctica simulada, y ya hemos pues visto todo lo que fue la parte de análisis de una base de datos, todo lo que fue el diseño de esa base de datos, la implementación, ¿verdad? Y pues ya hoy vamos avanzando con todo lo que tiene que ver con la administración de bases de datos. En ese sentido, pues se busca alcanzar el tercer resultado de aprendizaje, que pues lo que propone es que el estudiante administre las bases de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos que garantice la disponibilidad, la confidencialidad y la integración de la información. Según nuestra agenda del curso, pues ya nos encontramos, como les había mencionado, trabajando la unidad 3, correspondiente a la fase 4, y continuamos con esta fase de tipo colaborativa. Tiene un peso evaluativo de 110 puntos y arrancó el 1 de noviembre y va hasta el 27 de noviembre. Recuerden siempre utilizar o hacer uso de los entornos virtuales de aprendizaje, el entorno de información inicial. Ahí pues le he estado colocando en el foro de noticias algunos videos importantes que van saliendo desde Oracle, y también pues la programación de los diferentes eventos que vamos teniendo en el curso. En el entorno de aprendizaje es importante que ustedes hagan la consulta de las temáticas que se les ha propuesto. O sea, antes de comenzar a desarrollar la actividad, por favor, hagan lectura de esas temáticas que se les ha propuesto, para que también tengan ese conocimiento y puedan hacer una mejor interpretación de la guía de actividades y desarrollar mejor cada uno de los puntos. Asimismo, recordarle la importancia de participar en el foro colaborativo, ya que en la rúbrica de evaluación existe un punto que evalúa la participación y la calidad de los aportes que ustedes realizan en la construcción de ese trabajo. Asimismo, hacerle comentario a los aportes que realizan los compañeros, ¿verdad? Porque lo que se buscamos es hacer una construcción del nuevo conocimiento a partir de ese trabajo colaborativo. Y si pues ustedes no interactúan entre sí, es complejo que pues se vaya realizando ese propósito que buscamos. Finalmente, consolidar el trabajo con el aporte de cada uno de ustedes en la plantilla que se les ha propuesto como anexo en el entorno de aprendizaje, donde también descargan la guía de actividades. No utilicen otra plantilla, porque lo que se busca con la plantilla es que ustedes tengan la facilidad de ya presentar el informe de una manera estructurada. Luego de que ya pues terminen y consoliden el trabajo, recordarles que solamente deben entregar un solo informe
en el entorno de evaluación. Regálenme un segundo, por favor. Listo, chicos, continuando acá, tenemos entonces el espacio de comunicación que tenemos sincrónico y asincrónico. Ya ustedes conocen, lo hemos utilizado. Importante que también hagan uso de él. Vamos a seguir utilizando el acompañamiento por este canal de comunicación que tenemos en Team, ¿verdad? Es importante que escriban por Team. Vamos a tener también la conferencia, que es esta que estamos desarrollando. Vamos a tener también esas franjas de atención y vamos a desarrollar los talleres a través de los CIPAS. En cuanto al aspecto sincrónico, pues recuerden utilizar los foros de discusión, la mensajería interna, el correo institucional. Todos estos son los medios oficiales pues, que tenemos para que el docente haga su acompañamiento. De pronto no es tan común hacerlo por WhatsApp porque no es un medio oficial institucional para comunicarse con los estudiantes o el docente. Bien, entonces en esta fase que realmente queremos evaluar, entonces principalmente 4 aspectos, ¿no? El primero es la elaboración de un documento. Recuerden que ese documento es el informe que ustedes deben de presentar con buena ortografía, con una redacción clara, concreta y teniendo en cuenta las normas APA. Eso, si usted lo presenta acorde a esas indicaciones, va a tener 10 puntos. En el segundo criterio, que corresponde a 25 puntos, se debe evidenciar claramente y con fundamentación teórica en otros autores, ¿verdad? La respuesta que están a esas preguntas motivadoras, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos claro eso. Ustedes pueden tener el concepto de ustedes, pero fundamenten en otros autores. Cuando yo les digo que fundamenten en otros autores, no quiere decir que tengan que copiar y pegar. Recuerden que es importante que en esas preguntas tengan las citas, ¿verdad? Porque he notado que muchos lo que hacen copian y pegan, pero ni siquiera construyen con sus propias palabras ese nuevo concepto fundamentado en lo que está diciendo el otro autor. Y además de eso, pero aunque usted lo escriba con sus propias palabras, recuerden que siempre es importante decir de quién estoy tomando la idea, si estoy tomando una idea de otro autor. ¿Ya? Entonces eso es importante que quede claro. En el tercer criterio, que también corresponde a 25 puntos, se propone de manera que el estudiante proponga de manera oportuna y pertinente aportes individuales con sentido crítico. Cuando me hablo de sentido crítico, no es decir criticar por criticar, no es saber que lo que estoy diciendo va a ayudar a complementar el concepto dado por el otro estudiante. ¿Sí? Eso debe permitir que el otro estudiante mejore sus conceptos, mejore lo que ha escrito, ¿verdad? Pero a veces decimos, ah, sí, apreciado compañero, muy buena respuesta, tal. O sea, eso no tiene de pronto ningún carácter crítico, porque eso, decir buenas respuestas, no lleva a una reflexión de lo que está diciendo mi compañero. Entonces, chicos, voy a ser un poco más exigente en este trabajo porque he notado y he sido muy flexible de pronto en los anteriores con respecto a estas preguntas, ¿verdad? Pero sí es importante que ya comiencen a crear esa conciencia de la lectura crítica para que puedan fundamentar y pues lo principal en esto es que ustedes puedan crear esas competencias, ¿ya? En el último criterio de evaluación, que corresponde a 50 puntos, el estudiante debe realizar el aprovisionamiento de una base de datos en la nube, crear estructuras de almacenamiento, configurar usuarios y gestionar esquemas y objetos. Entonces ese es como el objetivo también principal de toda esta fase. Bueno, para llegar a todo eso que hemos mencionado, según los puntos que tenemos en la guía, lo primero que usted debe hacer es leer la temática de la unidad 3. Recuerden que le estoy recalcando eso. Por favor, lean primero. No empiecen a hacer las actividades sin leer. Porque cuando usted lee,
ya lleva una idea conceptual de lo que tiene que materializar, ¿ya? Y así puede comprender mejor realmente qué le está pidiendo la guía que usted desarrolle, ¿sí? Entonces, luego de que lea esa temática, por favor, sí, vaya a la guía, mire los pasos que tiene que desarrollar y pues vaya desarrollando esos pasos acorde a lo que se le está pidiendo, ¿sí? Lo primero que se le pide en esa guía es que usted tiene que seleccionar y Muy responder buenos días, una de doctor. las preguntas motivadoras, ¿sí? ¿Alguien me estaba hablando? Sí, muy buenos días, doctor. Hola. Habla con Karen Ortega. Es para preguntarle si, digamos, uno quisiera hacerlo individual, como la actividad anterior que yo la realicé y individual, no pasa nada. Pues sí, obviamente toca realizar todo lo de los 5 compañeros, pero no hay ningún inconveniente por eso. Bueno, es importante que lo menciones. He tenido algunas solicitudes de que algunos compañeros prefieren hacer el trabajo de manera individual. ¿Verdad? No es la idea porque lo que estamos buscando es hacer un trabajo colaborativo y construir conocimiento entre todos. Pero si se presenta esa situación, no tengo ningún inconveniente que usted entregue su trabajo individual. Respeto de pronto esas consideraciones que usted tiene, pero sí es importante que lo manifieste en el foro para que sus compañeros estén enterados, ¿ya? Consecuente a eso, he notado que hay algunos que presentan el trabajo individual y solamente hacen unos punticos de los 5, ¿no? Si usted va a presentar el trabajo de manera individual, debe construir todos los ejercicios que se colocan. O sea, si en la pregunta 1 dice que hay 5 preguntas por responder, usted tiene que responder las 5 preguntas, ¿sí? Ahora, si en el punto 2 dice que hay que hacer 5 ejercicios de tal cosa, usted debe hacer los 5 ejercicios, usted solo, porque usted va a presentar todo el trabajo de manera individual, ¿sí? Entonces, eso es importante que quede claro. Por eso se coloca grupal y se trata de que si son 5, cada uno desarrolle mínimo un punto, ¿ya? Pero si usted lo va a presentar individual, se debe desarrollar cada uno de los puntos o los ítems que tenga ese trabajo, ¿ya? Ahora, si son 2 los que presentan el trabajo, los 2 deben de desarrollar todos los puntos, ¿sí? Si son 3, igual. Si son 4, igual. Si son 5, pues perfecto. Lo que se busca es que los 5 realicen cada uno de los puntos. Pero, como les digo, si solamente uno lo presenta, ese uno debe responder cada uno de los puntos. Y hay puntos que tienen 5 ítems. Entonces, cada punto de esos tiene que responder esos 5 ítems. ¿Ya? ¿Claro esa parte? Sí, doctor, gracias, muy amable. Bueno, con gusto. No sé si, bueno, vamos a continuar para que sigamos acá entonces en lo que hay que hacer con respecto a la guía de actividades. Entonces vamos por aquí, ¿cierto? Vamos a seleccionar y responder una de las 5 preguntas. Pero si usted va a presentar un trabajo individual, entonces usted debe responder las 5 preguntas, ¿ya? Ahora, debe también evidenciarse en el foro, porque recuerden que yo les dije que en la rúbrica hay algo que dice la participación en el foro y hacer comentarios críticos. Si usted no hace esos comentarios críticos en el foro, ¿ya? Quiere decir que va a tener ya menos 25 puntos, ¿sí? Porque se le está diciendo, vea, usted debe evidenciar en el foro que vio los mensajes de sus compañeros y que le hizo a ese compañero una revisión y le ayudó a construir ese nuevo conocimiento que de pronto él no tiene claro o le falta complementar, ¿sí? Entonces, eso es importante. Luego debemos seguir con la creación del aprovisionamiento de una base de datos en la nube. Bueno, aquí hay un tema muy particular, ¿sí? Hay un tema muy particular y es que ustedes pueden crear en esto un espacio gratuito por 30 días, ¿sí? Ahora, habrán algunos que quieren tener la membresía de Oracle. Él les va a pedir ahí un tema, una tarjeta de crédito, pero realmente no les va a cobrar nada, solamente es para comprobar que la persona que está solicitando ese espacio en el servidor de Oracle no es un robot, ¿verdad? Sino que es una persona. Por eso piden ese dato, pero en realidad no les van a cobrar nada.
Oracle tiene una política que cuando usted va a utilizar un servicio que es pago, entonces le avisa a su correo que ese servicio es pago y que no lo puede utilizar si no hace una transacción. Ahí entonces sí entraría, cuando usted autoriza el uso de pronto de esa transacción, es donde entraría que le hacen a usted el descuento de su tarjeta. De lo contrario, no hay ningún. Bien, pero entonces ustedes pueden hacer ese espacio temporalmente por 30 días en la cuenta de Oracle. Eso lo pueden crear ustedes en la nube. Ustedes entran a www.oracle.com, van a crear una cuenta en la nube por 30 días. ¿Sí? ¿Qué otro tenemos que hacer? Vamos a crear un table space, ¿verdad? Un table space que son espacios de tablas que todas las bases de datos tienen, ¿sí? Bases de datos. Pero entonces hay que entender ese concepto de que es un table space, ¿sí? Luego debemos revisar las vistas del diccionario de datos, algunas vistas que tenemos ahí indicadas en la guía. ¿Ya? Ahorita hacemos unos ejercicios en nuestro ambiente de trabajo de Oracle para que ustedes vean cómo se hace. Lo importante aquí también es interpretar qué quiere transmitir cada uno de esos comandos de la vista del diccionario de datos. Porque muchas veces nosotros como administrador de bases de datos no conocemos las razones de por qué existe eso, ¿sí? Entonces es importante llegar a conocer por qué existe en nuestra base de datos un diccionario de base de datos. ¿Ya? Luego debemos de crear usuarios con acceso a la base de datos, identificar los privilegios, los roles de los usuarios. Tenemos que crear conexiones a la base de datos, otorgar privilegios a usuarios, consultar los usuarios con privilegios de crear usuarios. Bueno, en fin, cada uno de estos puntos que le piden en la guía, crear perfiles, crear roles, ¿sí? Ya lo había mencionado, luego de todo eso tienen que participar en el foro, importancia esa participación activa, consolidar el trabajo y hacer la entrega del trabajo final. Esta es la ruta, miren que aquí que esta es la ruta pues que debemos seguir para lograr alcanzar un buen trabajo, un buen informe del trabajo. Bueno, preguntas hasta aquí. Chicos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? De mi parte, ninguna. Ok, vamos entonces a continuar. Voy a pasar aquí para que vayan llenando la asistencia, chicos, a la web de hoy. Muy bien. Bien, entonces hay que puntualizar. Vamos en esta unidad 3 a ver aspectos muy importantes. Aprovisionamiento de base de datos, seguridad de bases de datos, estructuras de almacenamiento y administración de usuarios. ¿Sí? Esos son temas fundamentales que debe conocer un administrador de bases de datos en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que hagan es descargar el Oracle Database Express, ¿sí? Que lo pueden descargar en esta versión que les voy a pasar aquí, o tengo una versión en Google Drive que es una versión más sencilla para configurarla. Y luego debemos de descargar, ojo, este es el servidor, ¿sí? El server, el Oracle Database Express, ¿sí? Y luego de que configuremos nuestro servidor local, ¿verdad? Lo pueden hacer desde estas dos descargas. Hay que descargar el Oracle Developer. El Oracle Developer es el que me permite a mí como cliente poder interactuar con el servidor de Oracle para no hacerlo directamente desde una consola, ¿sí? Entonces, si yo no configuro mi servicio de Oracle o mi servidor de Oracle de manera local, no puedo utilizar el cliente de Oracle Developer, ¿sí? Entonces es importante que tengan claro eso. Primero descargo Oracle Database, luego lo configuro, luego descargo la Oracle Developer y pues hago la utilización del Oracle Developer, ¿verdad? Les voy a compartir estos enlaces aquí en el chat para que ustedes los tengan y vayan haciendo el proceso de descarga. Para hacer el proceso de descarga, ¿Qué ustedes tienen que hacer un registro en la página de Oracle. Qué pena, tutor, no tengo acceso al chat, no me deja pasar. Si no tienes acceso al chat es porque no estás como miembro del equipo, ¿sí?
Vamos a hacer algo aquí una vez. Aunque ¿Cómo yo es tu estoy con mi nombre? correo de la universidad, del correo de la universidad, yo lo tengo. Ahorita solo entré como invitado. Ah, bueno, entonces entra por favor con el correo de tu universidad porque si no, no vas a poder tener acceso. Bien. Sí, sí, sí. Ya me di cuenta. Gracias, Listo, tutor. entonces ya tenemos aquí el enlace de la página de Oracle. Voy a darles uno que yo subí que es una versión más sencilla por si tienen de pronto problemas al configurar la versión actualizada de Oracle que está en la página. ¿Sí? O esto que les estoy dando aquí es para hacer la configuración local de mi servidor de Oracle. ¿Ya? La configuración local. Pero recuerden que tenemos que hacer una configuración en la nube. Ahorita llegamos allá. Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es descargan el Oracle, el servidor de Oracle, que es el Oracle Database Express. Luego descargan la versión de Oracle Developer, que es donde nos permite a nosotros desarrollar o interactuar con el servidor de Oracle. Listo, ahí tienen los tres enlaces, ¿sí? Entonces, los dos primeros pueden descargar la versión desde la propia página o una versión más sencilla que tengo en un Google Drive. Y para descargar las versiones desde la propia página de Oracle, él les va a permitir, él les va a pedir que hagan un registro de usuario en esa página. Lo pueden hacer sin ningún problema porque es una página segura. Ya ustedes pueden acceder sus datos sin ningún problema. ¿Vale? Vayan descargando, lo vayan poniendo a descargar para que les vaya quedando el registro. Profesor, una pregunta, buenos días. ¿Sí? En la del SQL Developer, ¿es el SQL Developer y el SQL Developer Data Modeler o solamente el SQL Developer? Este developer, no el data modeler, es para hacer todo lo que son diseños y diseño de los diagramas y todo eso. Acá Sobre ya el es la JDK. parte de desarrollo, ¿sí? En Ok, este es sí, un sí. ejecutable, no necesitan instalarlo. El servidor sí necesitan instalarlo. Tutor, buenos días. Descargamos en en el developer el JDK. Descarguen sí todo. Todo. Listo, gracias. Tutor, yo tengo una consulta. ¿Sí? Es que el Oracle, el primero, el que se necesita para que el developer funcione, cuando yo le doy instalar, pues bueno, él le hace el proceso, no sé qué, y cuando ya está la barra de progreso, casi que llega al final y dice Rolling Back the Installation, y se devuelve y dice ha sucedido como un error. Dice Oracle Database Installation complete with errors. Y ya pues me dice salir. Bueno, Andrés, entonces mira, sí, por eso les digo, si hay algunas versiones de los equipos que me han presentado, bueno, me comunicaron en el curso, en el periodo anterior, por eso les compartí el otro archivo, ese no pone ningún problema, porque es una versión más sencilla que instala. Pero, escúchame algo, si ya instalaste una versión de Oracle, necesitas desinstalarlo y borrarlo manualmente del disco C, porque cuando tú desinstalas, te queda una carpeta raíz que no se borra cuando lo desinstalas de forma asistida, Desde ¿sí? el panel de Entonces, control, ¿sí? exacto, No. entonces te toca ir manualmente al disco C y borrar la carpeta que queda allá. Cuando Es hagas que eso, entonces descargas la versión que tienes en el Drive que les compartí, la descargas y ahí sí lo instalas nuevamente desde cero. Pues que digamos que para de forma asistida desde el panel de control no me sale tampoco ningún Oracle, eso es lo raro, o sea, dice instalado con errores, pero realmente no aparece en panel de control. Bueno, entonces vete al disco C a ver si tienes una carpeta ya creada, ¿sí? A ver, déjame ver. Y si no, pues entonces instalas la versión que te mandé en el Drive, descárgala y prueba con esa. Si de pronto presentas dificultades para eso, entonces me escribes Hola, por hola. aquí y sacamos el Hola, espacio hola. y te asisto, ¿viste? Hola, Listo, hola. dale, ya lo genero, gracias. También puedes verificar que no tengas ningún temporal abierto o algo así. A veces pasa Eh, también. ¿De qué sentido temporal, perdón?
A veces, digamos que deja cuando empiezas a hacer la instalación, deja como algún temporal pegado en la máquina y por eso no te deja instalar. Entonces, busca los temporales o por reloguea y nada más Sí, pues pasa eso. bueno, sí, puede ser una buena práctica. Borra todos los archivos temporales de la RAM que tengas por ahí. Limpias por el navegador, limpia todos los temporales. ¿Sí? O vete al Ok, archivo dale. raíz también de temporales y elimina desde el system todos los temporales que tengas allá. Listo, dale, ya lo intento a ver qué. Gracias. Ok. Chicos, bueno, listo. Entonces, para crear un aprovisionamiento de la base de datos en Oracle Cloud, Profe, ¿sí? qué pena, profe, otra vez molestar. Es que ya entré a mi correo institucional por el Teams y no tengo el chat bueno, de base de datos. Creí que lo tenía. Tú lo Para, sí, por tenías. favor, profe, sí, no sé. Espérate a ver. Karen, ¿qué vamos a agregarte aquí? Karen, ¿qué eres? Karen Ortúa, profe. Estoy como todo completo, Karen. Ah, mírala, ahí está. La primera, profe. Bueno, ya te acabo de agregar como miembro. Un miembro ya existe en este equipo, ya existe. Entonces Por no eso. debería tener inconveniente. De pronto salte y vuelva a entrar. Listo, profe. Muchas gracias. Profe, Qué Bueno, yo pena molestar. también, bueno, acá yo les voy a pasar acabo, un enlace, ¿verdad? Para que entren a crear la cuenta de Oracle Cloud. Entonces, si yo entro a ese enlace, debo hacer lo siguiente. Miren aquí, me imagino que están viendo mi pantalla. Voy a copiar esto otra vez. Debo entrar aquí, ¿sí? Entonces, el que quiera manejarlo en inglés y se maneje muy bien el inglés, no hay problema. Si no, lo cambian al español para que tengan una mayor comprensión de lo que están diciendo. Esta es la página que aparece aquí. Entonces, ustedes aquí lo que tienen es que crear su cuenta, ¿sí? Aquí pueden crear una cuenta gratuita si no la tienen. Si la tienen, lo único que pueden hacer es esto que yo hago aquí. O sea, cuando ya yo tengo esta cuenta de Oracle Cloud, ¿verdad? Yo la tengo porque me registré. Si les recomiendo que si lo van a hacer también, regístrense con el correo de la universidad, porque la UNAD tiene una cuenta, tiene convenios con Oracle y les pueden pues, ceder más espacio y por el convenio que tienen, les dan más beneficio a los servicios. Entonces, digamos que ya ustedes crearon su cuenta asistida aquí. Aquí deben de decir, por aquí está la parte donde dice obtener una cuenta de Oracle. Déjenme ver. Sí, dice por acá, bases de datos, aquí estás, cliente, ver contactos, compañía, cursos. Por aquí debe haber una donde dice registrarse, déjeme ver, prueba OSI, continuadora, tema información en Low Source, desarrolladores. Por aquí debe haber algo que dice ahora con aplicaciones, nube, compañía de servicio de Desde donde dice ver negocio. cuentas, profe, creo que es. ¿Dónde? Eso aquí. Entonces, exacto. Aquí, tu cuenta en la nube, si ya la tienes, si no, creo que aquí crear una cuenta, ¿ya? Crear una cuenta. Y aquí tienen que llenar todos los datos, ¿sí? Llenar todos los datos. Entonces, es importante que creen esa información. Como les mencioné, deben de llenar todos los datos obligatorios. O sea, ustedes ya, y él les va a llegar, no les va a llegar de una vez. Creo que Oracle valida la información y luego les manda a su correo registrado el usuario y la contraseña para entrar. Entonces, en ese caso, ya yo tengo mi cuenta, por ejemplo, Mariano.Romero, con la cuenta de la UNAD, ¿verdad? Y aquí creo que estamos conectar. ¿Ya? Entonces, yo entro ya con mi usuario y contraseña que me han asignado, ya tengo o sea, aquí tengo toda la infraestructura de Oracle Cloud. Entonces, en
en esta guía que ustedes tienen acá, les da el paso a paso, ¿verdad? Es una documentación oficial de Oracle para que ustedes puedan hacer el aprovisionamiento de su cuenta, ¿sí? De su cuenta en Oracle. Entonces, tengan en cuenta, por eso les digo, hagan la lectura aquí para que lleguen hasta el punto de llegar a su cuenta de Oracle, ¿verdad? En este caso, pues ya aquí tengo todos los recursos. Como ustedes lo pueden ver, es una versión gratuita porque ya me dieron por cierto tiempo unos créditos que usted los puede utilizar para hacer cursos aquí desde directamente de la página, o si después de un tiempo ya esos créditos pues se le vencen. Como ya se me vencieron los créditos, pues lógicamente yo puedo seguir utilizando mi versión de forma gratuita con unos servicios. O sea, no tengo acceso a todos los servicios, pero tengo los servicios básicos de Oracle en la nube, con los cuales puedo hacer ejercicio, hacer bases de datos. No puedo hacer de pronto funciones muy especiales porque ya me van a pedir que necesito pagar ese servicio. Entonces, por eso les decía que puede, pero en la esencia, tenemos todos los servicios básicos que Oracle Cloud ofrece en la nube. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya yo tengo una base de datos en la nube, ya yo tengo un espacio configurado en la nube. Entonces, a eso quiero que ustedes lleguen a aprender, porque en esas son las tendencias. Si usted va a manejar bases de datos Oracle Cloud o de Oracle, pues le recomiendan que sea Cloud, que esté en la nube. Asimismo para Google Cloud, asimismo para IBM Cloud, o sea, ya todos están trabajando sobre la nube. Entonces, no podemos dejar de pronto de conocer que existe esta opción de trabajar nuestras bases de datos Cloud, ¿verdad? Lógicamente, tenemos que hacer el ejercicio porque tenemos que configurar nuestro equipo también de manera local. Entonces, cuando yo configuro eso de manera local, digo, yo instalé mi servidor, para instalar el servidor de base de datos local, simplemente lo que tienen que hacer es siguiente. Eso sí que tienen que tener en cuenta que el usuario y contraseña que escriban no se les olvide. Porque si a ustedes se les olvida el usuario y la contraseña que le dieron al servicio de base de datos, después no van a poder acceder desde un cliente. ¿Sí? Entonces, profe, que no puedo acceder porque, no sé, no me acepta el usuario y contraseña. Lo resulta es que acontece que cuando usted creó el servidor de bases de datos, le colocó un usuario y le colocó una contraseña y ahora no se acuerda cuál es. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Si no se acuerda, la sugerencia más recomendable es desinstale todo y vuelva a montarlo. ¿Ya? ¿Sí? Un momento, por favor. Quedo atento a los niños anteriores. Bien. Listo, chicos. Ya estoy de vuelta. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro ambiente de trabajo de Oracle Cloud. Aquí ustedes tienen una serie de herramientas que pueden utilizar, que pueden experimentar. Miren que aquí también pueden tener acceso a las bases de datos de Oracle, Apex o Apex, ¿verdad? Entonces, de WordPress, de las netas de Oracle Red Bull, o sea, todos estos servicios que Oracle ofrece y recursos que Oracle ofrece, usted los tiene acá, ¿ya? Usted los tiene aquí, ¿sí? Entonces, aquí tiene el panel de control también que les ofrece Oracle para ya comenzar a trabajar. En mi caso, yo ya he creado, ahorita hacemos el ejercicio de cómo se crea una base de datos en Oracle Cloud. Ya yo aquí tengo dos bases de datos que he creado, ¿verdad? Una que se llama BDA y esta que creé ayer para hacer el ejercicio con ustedes, ¿sí? Entonces, todo esto es importante que lo conozcan, este ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces, normalmente uno siempre tiene que crear bases de datos. Miren que aquí en la introducción uno puede crear
todos estos recursos, ¿verdad? Crear una instancia de máquina virtual. O sea, si ustedes quieren crear una máquina virtual de un recurso de Oracle Cloud, lo pueden hacer. Normalmente, también si ustedes quieren crear aquí una base de datos ADW, que es una data warehouse, ¿verdad? Automática, lo pueden hacer con esta opción. Aquí también podemos tener una base de datos de transferencias, ¿sí? O sea, aquí cuando hacemos transferencias de información, transferencia de archivos, esto es cuando hacemos consulta. Entonces, normalmente uno utiliza una base de datos ATP, ¿sí? Entonces, nosotros para crear una base de datos en Oracle, pues simplemente podemos utilizar esta opción, ¿verdad? Le damos aquí crear, ¿sí? Entonces, él le va a pedir a usted los datos para crear esa base de datos, ¿sí? Entonces, este compartimiento raíz, este no se cambia, este no se cambia. Lo que sí ustedes pueden cambiar es el nombre. Por ejemplo, vamos a colocarle curso, ¿verdad? PDA, qué sé yo, 2022. Ese nombre, ustedes se lo van a dar a su base de datos. Ese es el nombre que van a mostrar, ¿verdad? Entonces, y el nombre de la base de datos como tal, pues vamos a colocarle el mismo. Que muestre el mismo nombre y que sea ese nombre. Aquí tienen varias opciones. Seleccione el tipo de carga de trabajo. Entonces, que si es un almacén de datos, que si es una de procesamiento de transacciones, que si es un JSON, que si es un Apex. Vamos a trabajar con procesamiento de transacciones. ¿Sí? Entonces, utilizamos esta opción que está por defecto. Esta infraestructura compartida la dejamos por defecto. Aquí, configuración de la base de datos. Siempre gratis porque no tenemos ahora mismo para comprar recursos. Bueno, entonces dejamos siempre gratis. Vamos a utilizar la versión 19C, que es la última que nos ofrecen. Y aquí nos dice algunos aspectos fundamentales, ¿verdad? Que tenemos almacenamiento, todo el almacenamiento es solo lectura, si es una escala automática de almacenamiento, y bueno, eso no lo vamos a tocar, vamos a darlo así por defecto. Lo que nos interesa aquí es crear nuestra instancia de base de datos, ¿verdad? Entonces aquí yo le digo crear bases de datos autónomas. Bien, vamos a crearla. Bueno, me está pidiendo unos datos acá importantes que no hayamos colocado. Es una contraseña que el administrador de acá siempre va a ser admin, ¿sí? Y la contraseña, debo colocar una contraseña. La contraseña, pues la que ustedes deseen, recuerden que no se les debe olvidar. Listo, una contraseña segura, ¿ya? Seleccionar el acceso de red, pues dejemos que vamos a acceder desde un lugar seguro, ¿está? No vamos a utilizar acá acceso seguro solo desde IPs y VCN permitidas, ¿no? Vamos a cualquier lugar para que no nos permita, no nos coloque tanto inconveniente, ¿verdad? Esta otra configuración de licencia, pues dejemos licencia incluida porque no tenemos otro tipo de licencia. Aquí si quieren que les proporcione contacto para notificar anuncios y eso, pues lo colocan. Si no, no. Vamos a decirle crear entonces nuestra base de datos. Aquí nos está permitiendo, tienes que se requiere servicio de licencia, con que me faltó. Faltó aquí, como faltó aquí, vamos a dejar aquí. Está pidiendo algo aquí. Requiere autenticación de TLC, no quiero. Bueno, lo que veo aquí que me está diciendo que como ya tengo varias
de paquete, consola. ¿Será porque ya tengo varias creadas? Sí, creo que ya alcanzó el límite Sí, para poder manejar. Sí, ya sí, porque ahí tengo está dos. pidiendo que incremente el límite. Sí, la versión ya no me permite más. Bueno, ya estos son los pasos. Ya, usted simplemente aquí le dan crear. Lo que quería mostrarle acá es, ya porque como es versión gratuita, acá lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Lo que quiero mostrarles aquí es que, bueno, ya tengo mis dos bases de datos. Una está disponible, la otra está parada. Bueno, eso se puede activar. Cuando ustedes entran, esto no le va a aparecer en verde, esto le va a aparecer en amarillo, ¿sí? Entonces, esto se demora un tiempito, más o menos de 10 minutos, mientras se activa el servicio, ¿sí? Mientras esté en amarillo, todavía no está activo el servicio. Entonces, ustedes pueden esperar mientras se le coloca en verde, ¿ok? Entonces, cuando ya esto está en verde, quiere decir que ya el servicio está disponible y ustedes pueden hacer uso ya de su base de datos que han creado, ¿ok? Otro aspecto importante, bueno, listo, si ustedes quieren hacer uso de crear su tabla, crear todo, le dan clic aquí en acciones de la base de datos. Ahora, pero yo qué quiero hacer antes de eso. Lo que quiero hacer antes de eso es, voy a crear una cartera para poder hacer una conexión a mi servicio de base de datos en la nube desde mi cliente local, ¿sí? Entonces, por eso les estoy viendo. Instalen primero su cliente local, configuren su base de datos en la nube y entonces cuando ya la tengan en la nube, ya crearon su base de datos, entonces voy a crear una cartera. Entonces, esto simplemente yo selecciono aquí la cartera, ¿verdad? Le doy clic acá, miren, nuevamente voy a decirle aquí, clic de conexión de bases de datos, ¿sí? Voy a decirle aquí que va a ser una cartera de instancia, porque es lo que va a hacer, ¿sí? Le voy a decir aquí descargar, sin descargar, ¿verdad? Me va a pedir que le coloque una contraseña para poder acceder a esa base de datos. Coloquen una contraseña que no se les olvide. Y ya finalmente le dice descargar, ¿sí? Entonces, eso les va a descargar un archivo comprimido como este que tengo acá, ¿sí? Como este que tengo aquí, en su descarga, ¿verdad? Entonces, ya en ese paso que hicimos aquí, simplemente hemos descargado una carpeta que me va a permitir a mí hacer una conexión a mi instancia de mi base de datos en Oracle Cloud. ¿Sí? En pocas palabras, me va a permitir conectarme a la nube desde mi cliente local, o sea, desde aquí, desde este que tengo instalado en mi PC. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es configuración. ¿Sí? Eso es configuración. Hay que hacerlo para que podamos tener como disponible nuestro ambiente de trabajo, ¿verdad? Entonces, repito, primero hay que descargar el Oracle, el servidor de Oracle desde la página de Oracle, instalarlo localmente, luego descargan el cliente de Oracle Developer, lo pueden ejecutar, ¿verdad? Hacen el aprovisionamiento, primero pues crean su cuenta en Oracle Cloud en la versión gratuita por 30 días, crean su cuenta, la configuran, luego de que tengan ya su cuenta, acceden a su cuenta en Oracle Cloud y crean una base de datos, ¿verdad? Una base de datos de transferencia, ¿sí? Y ya pues, luego de que creen su base de datos de transferencia y que esté disponible, entonces descargan el archivo de conexión para que puedan hacer la conexión desde su versión local. Ah, profe, pero entonces, ¿cuál es la idea de tener una base de datos en la nube? Usted también puede acceder aquí y hacer todas sus acciones desde la nube. Sí, desde la nube. Entonces acá, usted tiene aquí para entrar al desarrollo ya sea a trabajar con los scripts de SQL, bueno, en fin, todo lo que usted quiera hacer acá en programación, JSON, Apps, bueno, en fin, aquí están todos los recursos. Pero en sí, usted puede trabajar aquí con los scripts de SQL, que es lo mismo que estábamos haciendo allá, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí, importante esto, vamos aquí a minimizar esto aquí. Si yo quisiera de pronto ver información de acá, entonces yo tendría que ya empezar a trabajar aquí, ¿cierto? Aquí puedo crear todas mis tablas, todas las vistas, los índices, los paquetes, las funciones, los procedimientos, los disparadores, en fin, todo lo que hemos aprendido lo puedo hacer aquí en la nube, sin ningún problema, ¿ya? Entonces ustedes pueden comenzar a crear ahí sus tablas y todo va quedando en la nube. Recuerden que están trabajando con el usuario admin, sí, que es el usuario admin que fue por defecto que hemos creado, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos el ambiente de trabajo, ¿ok? Preguntas hasta ahí. ¿Hay preguntas? De mi ¿Tres? parte no, profe. Al momento de entregar el trabajo, tutor, entonces se entrega con pantallazos en Apes o se entrega con pantallazos aquí en Cloud. En Cloud, ya estamos trabajando Cloud, ¿viste? Ok. No me ha Muy llegado el bien. correo de confirmación de Oracle Cloud. Ya lo pedí hace como 15 minutos. Cuando le dijiste, te dijo que en un promedio hasta de 24 horas. Pero dice que el código solo dura activo 30 minutos. Y si escribiste bien el correo, Sí, Sí, yo sí, sí, estoy ya lo igual. confirmé. búscalo en los spam o algo así. No, ya No, yo busqué y estoy no. igual. Sí, pero Andrés, mira, lo hiciste con el correo institucional o Sí, con...? con el No, institucional. sí, yo también bueno, lo hice igual y no. háganlo Profe, entonces con otro correo, porque de pronto el correo institucional no acepta ese tipo de dominios. A veces eso pasa. El correo institucional de arroba una punto arroba, ¿cómo que? Una virtual, ¿sí? A veces no acepta algunos tipos de dominio. Entonces, ok. trátenlo de hacerlo con el correo personal a ver qué pasa. Bien, chicos, entonces acá estoy, digamos, aquí. Voy a hacer esto nuevamente para que ustedes lo tengan presente. Ayer lo había hecho. Bueno, ya yo estoy acá, digamos, en Oracle. Vamos a abrir aquí, digamos, yo quiero... un momentico, yo abro acá. Vamos a abrir aquí en cursos de Oracle. Cuando ustedes van a abrir o cuando ustedes descargan el SQL Developer, solamente tienen que ejecutar este archivo sin instalarlo. Ojo, ya debieron de haber instalado el servidor, ¿no? Pero ya estamos hablando aquí del developer, ¿sí? Entonces, cuando usted le dan doble clic aquí, él se demora cargando un poquito, pero le va a abrir esta interfaz, ¿ok? Entonces, yo quiero crear una nueva conexión. Entonces, para crear una nueva conexión en bases de datos, ¿sí? En bases de datos, yo le doy aquí en este signo más, ¿sí? Aquí en el signo más, y le voy a decir que va a crear una conexión de bases de datos, ¿ya? Una conexión de bases de datos. Ajá, no me dijo nada, una conexión de bases de datos, ¿qué pasó? Sigo como demorado. Un momentico, que ver qué pasó. Voy a cerrarlo un momento y voy a volver a entrar porque se bloqueó. Se me bloqueó el
Bueno, se acabó de bloquear. Mientras se desbloquea, vamos a seguir acá a ver. Tenemos que hacer el ejercicio aquí. De pronto tendrá algún modal por ahí abierto que no se ve. No sé, esto se bloqueó aquí, pero no es este servicio. Haga clic en el identificador de teclado. A mí sí me permite abrirlo. Sí, sí, pero es que quería mostrarles cómo hacer la conexión directa a la base de datos que tengo allá en línea. Pero esperemos a ver que cierre y vuelva aquí. Ya le di, vamos aquí un momentico. Administrador de tareas. Un momentico, yo lo cierro aquí forzado, a ver. Listo, ya lo cerré forzado, lo voy a volver a abrir. Ahí se va a demorar un poquito, ¿bien? Mientras abre y eso. Quiero entonces continuar acá. Eso es todo el tema de configuración, chicos. Hay que configurar primero para poder entonces comenzar a hacer los ejercicios. Entonces, pero antes de eso quiero que tener claro, o que ustedes tengan también claro, el concepto de que es una estructura de almacenamiento o tabla space, ¿verdad? En este caso, estructura de almacenamiento o espacios de almacenamiento, ¿sí? Table space en Oracle, porque estamos hablando de Oracle. Aquí como lo muestra la imagen, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra database, o sea, nuestra base de datos, ¿sí? Y dentro de esa base de datos nosotros creamos segmentos. Segmentos que pueden ser de almacenamiento lógico, ¿verdad? Y que también esos segmentos de almacenamiento lógico me permiten a mí almacenar documentos o objetos de forma física. Entonces, lo que nos dice esto aquí, miren lo que está aquí. Tengo mi database, ¿verdad? Tengo mi table space y tengo mi documento, mi data files, ¿verdad? Mis archivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto lo que tenemos aquí? Entonces, esto que tenemos aquí es toda la estructura de una base de datos que tiene una segmentación y en esa segmentación nos permite almacenar objetos, en este caso sería tablas o index, ¿sí? Tables o index. ¿Ya? Entonces, en Oracle se divide la base de datos en unidades lógicas de almacenamiento denominadas table space o table space. Table space son estos de azules, ¿verdad? Que son mis segmentos dentro de una base de datos. ¿Ok? Y son, miren que aquí lo dice, son unidades lógicas de almacenamiento, ¿sí? Cada table space consta de uno o más archivos de datos. O sea, estos que tengo aquí son archivos de datos que están almacenados en un table space. Un archivo de datos se almacena físicamente, o sea, almacena físicamente los objetos de la base de datos, o sea, en mi disco duro, ¿sí? Entonces, yo en mi disco duro puedo almacenar archivos físicos que están dentro de unas unidades lógicas, ya, denominadas table space, en mi base de datos, ¿ok? Entonces, esto lo utilizamos nosotros como los administradores de bases de datos para segmentar, para darle seguridad a las bases de datos para que sean más optimizadas. ¿Ok? Entonces, un table space puede tener aquí, como lo ven en esta imagen, ¿verdad? Puede tener index o tables, o sea, puede tener documentos index o tablas, ¿verdad? Que pueden estar en una misma segmentación o que pueden compartir segmentaciones. ¿Ok? Entonces, todos estos archivos, ¿verdad? Archivos de database o los archivos de la base de datos y los objetos de la base de datos pueden estar almacenados en table space, en una o más table space, ¿verdad? Entonces, importante que tengan claro aquí es que Oracle almacena datos, escuchen bien, datos lógicamente en table space, datos lógicamente, lógica, o sea, sus datos de memoria lógicamente en table space y físicamente en archivos de datos, o sea, estos son sus archivos de datos, ¿ya? Asociados al table space. ¿Sí? Entonces, estos archivos están asociados a un table space. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son
la utilidad de los table space? Bueno, controlar la asignación de espacios en disco para los datos de la base de datos. O sea, recuerden que estamos aquí en los discos duros, los discos físicos, nos sirve para controlar la asignación de espacios en disco, ¿verdad? Que le asignamos a esos segmentos o a esos objetos dentro de nuestra base de datos. Asignar cuotas de espacio específicas para los usuarios de la base de datos. O sea, si yo creo unos usuarios, yo cuando creo un usuario también puedo crearle a ese usuario asociado un table space y a ese table, en ese table space le doy unas cuotas. Cuando le hablo de cuotas, hablo de espacios lógicos asignados en esa base de datos. ¿Ya? Controlar la disponibilidad de los datos poniendo espacios en las tablas individuales en líneas o afuera de líneas. Eso es otro concepto que ahorita vamos a ver más adelante. ¿Qué significa tablas en línea o fuera de línea? ¿Ya? Realizar operaciones o copias de seguridad o recuperación parcial de la base de datos. También nos sirven las table space para eso. ¿Ya? Asignar almacenamientos de datos entre dispositivos para mejorar el rendimiento. Bueno, en fin, todas esas utilidades tiene utilizar table space dentro de la base de datos. Profesor, ¿y estamos obligados a utilizar table space en nuestras bases de datos? Si es una base de datos pequeña, no estamos obligados a utilizar table space. Sin embargo, siempre que nosotros creamos siempre que nosotros creamos una base de datos, por defecto se crea un table space para el system, para el usuario system de la base de datos. ¿Verdad? Bien, entonces, como administrador de bases de datos podemos crear nuevas tablas, agregar o eliminar archivos de la base de datos, ¿verdad? Espacios de tabla, establecer y modificar la configuración de almacenamiento de los segmentos predeterminados para los segmentos creados en una tabla. Hacer que un espacio de tabla sea solo lectura, también lo podemos hacer desde las table space, o que sea también lectura y escritura. Todo eso asignándole permiso a través de la utilidad de los table space. Sí, entonces, existe un table space para el system, para el usuario system, existe asignación de espacios para las bases de datos a través de los table space, existen table space en línea y fuera de línea, table space solo lectura y los table space temporales. Todas estas utilidades las encontramos bajo este concepto. Entonces, cuando nosotros queremos asignar un espacio, ¿verdad? Para una base de datos, lo podemos hacer teniendo en cuenta tres aspectos. El primero es que yo tengo por defecto mi base de datos y esa base de datos, pues, para el usuario system siempre va a tener un table space, ¿sí? Siempre va a crear un table space por defecto para esa base de datos. Pero yo puedo hacer un alter table, ¿verdad? Y a través de ese alter table, en este alter table space, puedo asignar, miren que aquí estoy asignando otro dato, otro archivo de datos para este table space. ¿Sí? Si yo quisiera adicionar otra vez hago un alter table space del usuario system y le adiciono un nuevo archivo de datos, ¿verdad? Llamado dato 3 para esta table space de quién, de este usuario system. Entonces, así es una opción de yo ir asignando o ampliando el espacio en disco, ¿verdad? Para esta base de datos a través de un table space del usuario system. Otra opción que tengo es que yo puedo crear, además del que ya tengo por defecto del table space del usuario system, ¿verdad? Puedo crear también otro table space para otro usuario, ¿sí? Para otro usuario. Entonces, yo puedo crear como administrador otro table space, ¿verdad? Y ahí pues voy incrementando el espacio en disco que quiero utilizar para esta base de datos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues create table space, el usuario, ¿verdad? El data file del archivo que voy a crear, el nombre de ese dato y la extensión. ¿Sí? Ahí tengo para crear un nuevo espacio
perdón, para crear un nuevo table space dentro de mi base de datos. Entonces ya tendría 2 table space. Ahora, yo también la tercera opción es que si ya yo tengo un table space, ¿verdad? Yo puedo hacer que ese table space sea autoincrementable. Eso tengo que hacer una configuración, pues esto nos permite ampliar de una base de datos mediante el dimensionamiento dinámico de los archivos. Miren que primero creé varios varios archivos de datos de un usuario, ¿verdad? Que utilizaba por defecto la table space del sistema. Después creé una table space diferente que la creé como usuario y ahora estoy dentro de esa nueva table space que he creado, puedo también ampliar esos archivos, pero ya modificando los archivos que están dentro de la table space. Para eso, pues simplemente alteramos la base de datos, ¿verdad? Y le decimos que se altere data file. ¿Y qué data file? Pues lógicamente el nombre que tiene ese data file, ¿verdad? Y aquí vamos a anexarle unas condiciones que sea autoextendible, ¿verdad? Autoextend. Y lo activamos. Aquí le estamos diciendo que va a incrementar de 20 en 20 megas. ¿Hasta qué? Hasta llegar a un máximo de 100. Lo que quiere decir que él aquí máximo puede crear 5 segmentos de 20 en este archivo de datos. ¿Ya? En este archivo de datos. Bien, continuando entonces con los table space, es importante que tengamos claro que un table space está, bueno, ya lo habíamos hablado, siempre va a crear por defecto el usuario system, ¿verdad? Que ese se crea mediante, apenas usted crea una base de datos, independientemente si usted lo digitó manualmente o no, él apenas usted diseñe o cree una base de datos en el sistema o una instancia de base de datos, él automáticamente va a crear ese table space. ¿Sí? ¿Qué significa que esté en línea o fuera de línea? Pues si un table space está fuera de línea, usted no puede acceder a los datos almacenados en él. ¿Sí? Eso quiere decir que si está en ese momento fuera de línea, como el que yo tenía allá, que estaba en amarillo, yo no puedo acceder a los table space de esa base de datos. Para poder acceder a ellos, pues tiene que estar en línea, ¿sí? Y que si están en línea deben de ser de lectura y escritura, ¿sí? Porque si son solo lecturas, solamente los puedo visualizar, pero no se pueden modificar. No se pueden modificar. ¿Ya? Entonces, por eso los table space de solo lectura y los temporales, el propósito de los solo lectura es para evitar de pronto que se modifique la información que yo estoy creando en ese momento. Por eso solo lectura. ¿Qué nos permite tener los table space solo lectura? Evitar estar sacando copias de seguridad. Porque siempre que yo restauro una base de datos, quiere decir que todos los table space de solo lectura nunca fueron modificados por esa condición de ser solo lectura. Cuando son temporales, pues se recomienda porque este nos permite hacer una optimización de la base de datos cuando yo hago operaciones muy complejas, como por ejemplo cuando creo unos cálculos de orden bytes, cuando creo cálculos de group bytes, cuando estoy creando los mismos triggers, ¿verdad? Que son funciones muy complejas. Entonces yo puedo usar table space temporales para que me optimice el rendimiento de la base de datos. Por eso quiere decir, cuando son temporales, no se utilizan para objetos que son permanentes en la base de datos, ¿sí? Por esa misma condición, cuando son temporales por un tiempo coordinado. Bien, entonces, vamos a ver si acá ya puedo utilizar para hacer el ejercicio de conectarme. ¿Listo? Ya iniciamos acá. Tutor, qué pena yo le interrumpo. Tengo una pregunta. ¿En qué momento usamos el zip que usted descargó ahorita que nos mostró para la conexión de la base de datos local a la nube? Ya voy a hacer el ejercicio. Ah, bueno, listo, gracias. Bien, entonces yo voy a crear una nueva conexión de bases de datos. Está un poco lento.
Aquí está un poco lento, veo que está muy lento mi Oracle, no sé por qué. De pronto vayan haciendo el ejercicio allá. Vayan creando una nueva conexión. Bien, bueno. Bien, aquí entonces la idea es crear una nueva conexión. No sé por qué se me está demorando tanto. Ayer hice las pruebas, pero no se demoraba. Voy a escribir aquí algo. No sé. Aún veo que está ejecutando aquí. Vamos a esperar como que está ejecutando algo que está muy demorado. Bueno, aquí me encargó ya la conexión que había hecho, pero lo que quiero hacer es una nueva conexión. Y por eso está como bastante demorado. Vamos a ver aquí. Conexión de bases de datos. Una si ahora me lo deja hacer. Ahí le voy a decir, mire, ya aquí lo está haciendo. Entonces, usted aquí, en este momento, ya cuando está aquí, usted puede colocarle el nombre que usted desee. Por ejemplo, vamos a colocarle curso PDA 2022. Este nombre lo puede colocar el nombre que usted quiera. Si quiere, colóquele su mismo nombre o el grupo de su trabajo. El usuario que sí va a conectarse aquí, ¿ya? Es el que usted configuró allá. En este caso es el admin. ¿Sí? Admin, que es el usuario de nuestra base de datos en línea. Y la contraseña, la que usted colocó en línea. Ya se me olvidó. Bien, aquí dejamos por defecto lo que está acá, ¿cierto? Aquí tenemos que colocar que es una cartera de cloud. Esto es lo que tienen que hacer cambio aquí, cartera de cloud. Y miren que aquí entonces, yo descargué un archivo. Ese archivo que descargué de mi Oracle en la nube, le voy a decir aquí examinar y lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque es el que necesito. Es el que necesito para yo hacer la configuración. Este fue el archivo que descargué allá, lo selecciono, le doy a abrir. Y si todo está ok, yo voy a decirle probar. Probar es que si está ok, me debe decir que correcto. Si no, pues tuvo un problema. Miren que aquí me dijo correcto. Quiere decir que hice el procedimiento correctamente. Entonces, bueno, le doy guardar para tener la conexión ahí y le doy conectar. En este momento ya le está conectando desde mi asistente local a mi base de datos que está en la nube. ¿Sí? A mi base de datos que está en la nube. ¿Ok? Entonces, ya tengo toda la información aquí. Entonces, yo quiero primero ahora, miren aquí, consultar cuáles son mis table space que tengo creada en mi base de datos. ¿Ya? Por defecto, toda base de datos tiene unas table space creadas. Voy a ver cuáles son. ¿Sí? Oh, estoy consultando la nube. Entonces me está diciendo que tengo un table space del system. O sea, el usuario system, recuerden que siempre va a crear por defecto un table space. ¿Ya? Y está alojado en esta dirección. Está alojado en esta dirección. En esta dirección está alojado mi table space. ¿Verdad? Sí, entonces aquí es donde va a almacenar todos los archivos de forma física. O sea, si yo consulto esta línea, es un archivo físico que está guardando mi servidor o mi instancia de base de datos. ¿Ya? Miren que hay otro usuario como el sys auxiliar, también tiene un table space. Aquí, bueno, estos son otros objetos de la base de datos que están ahí creados por defecto, ¿verdad?
por defecto. Profe, Bueno, y si hay hay un- varios archivos para un mismo tablespace, ¿aparecen otras filas ahí o Sí, cómo? puedes verlo aquí, claro. Todos te aparecerían aquí. Estos son los que ya existen. ¿Ya? Bueno, hay un detalle que no pude controlar ayer y es el tema de que desde hay que verificar unos permisos, pero no sé si es por mi versión gratuita que no me dejan crear table space desde la versión en la nube, ¿sí? Pero me toca revisarlo. Pero entonces, bueno, el ejercicio es que nosotros aprendamos a crear un table space. Para eso lo pueden hacer de manera local. Ustedes pueden también crearse una base de datos local, como la que yo tengo aquí. Yo tengo una que es local, ¿verdad? Que es esta que tengo en este momento aquí abierta, ¿sí? Entonces, el código para crear un table space es simplemente lo que yo les mencionaba. Create, ¿verdad? ¿Qué voy a crear? Nosotros si queremos crear tablas, queremos crear triggers, siempre vamos a utilizar la palabra reservada create. En este caso, ¿qué queremos crear? Vamos a crear un table space. Entonces, para eso decimos create table space. Y aquí el nombre de ese table space que voy a crear. ¿Sí? Bien. Que en la siguiente línea yo tengo que decirle, ¿verdad? En dónde o la ruta en dónde voy a almacenar ese archivo y cómo se va a llamar ese archivo, ¿sí? Y cómo se va a llamar ese archivo, ¿ok? Ese archivo tengo que también darle la extensión, en este caso BDF. Esa es la extensión de este archivo, ¿ya? Cuando yo quiero como administrador de bases de datos darle que sea autoincrementable, ¿verdad? Le doy el tamaño, ¿sí? El tamaño inicial, ¿verdad? Que si le digo que sea auto extend, ¿cuánto va a ser el próximo? Quiere decir que va de 100 en 100, ¿sí? De si tiene 100, el próximo llegaría a 200, 300, y el máximo tamaño que puede utilizar es 1500. Quiere decir que cuando llegue a ese tope de que se incrementó tantas veces y llegó a 1500, ya él no va a hacer más, no puede utilizar más la cuota que le ha asignado, ¿sí? La cuota que le ha asignado. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo tenga claro. Ustedes pueden crear aquí ya, con este código, pueden crear, vamos a compartírselos aquí, pueden crear sus diferentes table space. Ahora, ¿qué es importante? Nunca la cuota máxima puede ser menor o igual a la cuota inicial, ¿verdad? Porque va a presentar error, ¿sí? Entonces, aquí también yo le estoy diciendo, mire, mínimo puede tener una extensión y máximo 3 extensiones. O sea, quiere decir que aunque aquí tenga una cuota, él dice, venga, no puede incrementarse más de 3 veces. Eso también lo pueden configurar ustedes, ¿verdad? Aquí les voy a pasar, el que está aquí, este código para que lo tengan. Ojo, si lo van a utilizar en su versión local, deben de cambiar la ruta, ¿sí? Porque ustedes tienen que saber dónde están almacenando localmente sus datos. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí, en mi versión local, miren, en mi versión local, le voy a decir, listo, quiero ver todas las table space que tengo, bueno, tengo que hacer una conexión. Estoy conectado, me está diciendo que tengo que cambiar de conexión. ¿Ya? Vamos aquí, local, no me acuerdo cuál es la contraseña ahorita, aceptar. No me acuerdo, vamos a ver si es esta. Ok, ya me conecté el local, ¿ya? Hice el cambio. Entonces, cuando hago la consulta, me está diciendo que yo estoy almacenando estos archivos en mi disco C. En el disco C tengo todos estos, ¿verdad? Todos estos. Entonces, yo quiero ver dónde está esta que he creado. Entonces, yo quiero entrar aquí, voy a colocar esta ruta, ¿verdad? Esta ruta la puedo colocar aquí en mis documentos y se supone que tengo que ir hasta allá. Y ahí debe estar todos los, mire,
todo el tablespace que he creado. Aquí está curso, ese que dije aquí que había creado, ¿verdad? Aquí está este que creé aquí ahorita, que se llama curso. Miren lo que aquí está. En la ruta que le he indicado, aquí está ese table, ese archivo. Miren que ya tengo un data file, ¿sí? Un data file asociado a ese table space, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que él me almacenó aquí, un data file de ese table space. ¿Ya? Chicos, entonces, mire, aquí les decía que hay que, bueno, para crear el tablespace hay que tener el nombre de la tabla, el nombre del archivo asociado a esa tabla, la ruta, el tamaño, ¿verdad? Podemos consultar pues todas las tablespace con el código que les acabo de pasar. Bueno, vamos a pasarle el código para consultar el tablespace. Y lo tengo. Para consultar los archivos. Bien. Preguntas hasta ahí, muchachos. Tutor, lo que entiendo entonces, lo hacemos en Developer, lo conectamos a Cloud y mostramos, o sea, la evidencia de que sí pasó a Cloud lo que hicimos. Hasta el momento lo que quiero que hagan con Cloud es el aprovisionamiento de la base de datos, creen la base de datos allá. ¿Ya? Y localmente van a crear todo el ejercicio del table space. ¿Sí? Porque si lo hago, miren que tengo un inconveniente. O sea, si yo creo este table space, mi conexión, me tengo que conectar. Me tendría que conectar nuevamente, vamos a ver. Me está diciendo aquí que no tengo los privilegios. ¿Ya? Entonces me toca revisar porque si el usuario admin, que es supuestamente el administrador, no tiene privilegios para crear un table space, me toca revisar por qué. ¿Ya? Creo que puede ser porque tenemos una versión gratuita. Entonces ya me toca indagar sobre eso. Pero entonces para eso lo podemos hacer local. Local en su equipo, en su PC. Por eso estamos trabajando la versión local y la versión en la nube. ¿Sí? Este table space que tenemos aquí está en nuestra versión local. Profe, buenas tardes. Ese es en Oracle de Erlon. Developer, ¿sí? Este Oracle Developer Ok. aquí. Bien, chicos, para consultar los archivos de nuestro diccionario de base de datos, la guía les dice, bueno, utilicen los comandos. Entonces yo tengo que utilizar esos comandos, ¿verdad? Miren que lo que ustedes tienen que hacer es mirar, según lo que les dice la guía, deben de consultar para qué sirve o qué información nos suministra el DBA user, ¿sí? Entonces aquí tenemos los nombres de usuario, los IDs de ese usuario, los passwords, ¿sí? O sea, ¿qué significa todo eso? ¿Ya? ¿Qué significa todo esto que le están mostrando aquí? Para eso, entonces, si usted entra al link que les pasé del diccionario de bases de datos, allá le dan la explicación para qué sirve cada uno de estos comandos o qué funcionalidad tienen cada uno de estos comandos. Usted los ejecuta desde su base de datos, muestra esto y pues da el pequeño concepto de qué está haciendo aquí. Entonces acá tenemos una tabla que se llama DBA Profilax, que entonces va a mostrar todos los perdón, todos los recursos que tiene esta tabla, ¿verdad? Entonces aquí tiene el Profilex, que es programador, o sea, todos los recursos, ¿verdad? El programador por default, ¿sí? ¿Qué recurso, qué nombre de ese recurso? Connect time, ¿verdad? El kernel, el límite que tiene. Entonces, allá, en ese concepto de diccionario de datos, le explican qué se hace con cada uno de estos cositos, cada uno de estas vistas del diccionario de base de datos. Entonces, usted lo ejecuta, ¿verdad? En este caso, le está mostrando todos los roles
que tiene la base de datos, todos los roles de la base de datos. Aquí están mostrando todos los roles de la base de datos, ¿sí? Aquí va a mostrar todos los usuarios de la base de datos. Si yo le doy aquí, me debe mostrar todos los usuarios de la base de datos. Usted mire que esta base de datos tiene muchos usuarios. Tiene Mariano R, Mariano Anónimo, administrador, administrador 2, System, el System, el SIS. Bueno, todos los usuarios que tiene la base de datos, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes conozcan cómo consulto yo. Si yo quisiera saber todos los usuarios de la base de datos, entonces ya ustedes van a saber que seleccionando todos los recursos de la tabla de BA User, pueden obtener todos los usuarios de la base de datos, ¿sí? Ahora, si quisieran buscar un usuario en específico, pues lógicamente le dicen el usuario específico donde tal cosa, una condición, ¿ya? Ahora, si quisieran consultar los privilegios por roles, entonces yo utilizo seleccione de todos los elementos de la tabla de BA Role Privilegios, ¿verdad? Y le doy consultar y aquí me van a salir todos estos. Miren que aquí, siempre que yo quiero asignar un privilegio, un rol, debo decirle, debe ser con el comando gran. Entonces, este system tiene todos estos roles, ¿verdad? Todos estos roles los tiene que el usuario system, tiene de recuperar, de eliminar, bueno, en fin, todos aquí aparecen todos los roles. Si usted quisiera pues consultar los roles solamente del system, pues donde el user se iguala a system, ¿ya? Entonces le va a mostrar solamente todos los usuarios, todos los roles y permisos de ese usuario. Es importante que entonces hagan el recorrido por cada una de estas vistas del diccionario de datos y sobre todo que indiquen para qué sirve. ¿Okay? Ese sería el siguiente punto. Entonces, para identificar los privilegios de un Profe, una sistema, pregunta. ¿sí? ¿Dónde está el link para ver los conceptos del diccionario de datos? Es que lo está buscando, pero no lo veo. ¿No está en la guía? Ya lo verifico. Vamos a ver aquí. Yo creo que debe estar en la guía. Míralo, aquí está. Listo, profe, gracias. Vamos a abrirlo. Aquí está. Aquí están. Ustedes lo pueden buscar acá también. Control F, por ejemplo. Vamos a ver aquí. ¿Cuál tenemos acá? Uno de estos. Por ejemplo, este. Parece que. No está aquí. Acá tengo otra lista, pero a ver, porque esta no está aquí. Por ejemplo, aquí tengo aquí te mira que aquí te explican y a ver. Ahí tienen papaya. Bueno, aquí ustedes los van buscando. Yo no sé por qué no los encuentro ahorita. Pero aquí deben de estar todos. ¿Ya? Todos los objetos, los diccionarios de base de datos. Aquí están todos los usuarios, todos los segmentos de la base de datos. Bueno, aquí está. No sé por qué con buscándolo no se encuentra. Por ejemplo, en este. Aquí ustedes lo van a encontrar. Aquí está el concepto, qué es lo que uno mira acá. Aquí les explican para qué sirve todo eso. ¿Verdad? Es importante que ustedes hagan como un recorrido aquí. ¿Sí? Pero ahí está la información.
Muy bien. Bien, entonces, bueno, ya muchachos, se nos está acabando el tiempo. Si yo quisiera, por ejemplo, identificar los privilegios del sistema, los roles y pues sobre todo si tienen usuarios de administrador y eso, pues simplemente miren que yo ejecuto lo que le estaba diciendo ahorita. Hago una consulta, ¿verdad? Select asterisco from, o sea, seleccione todos los elementos de la tabla de DBA sys privilegio donde o sea, coincide el comando, ¿no? Este comando, el gran, ¿sí? Sea igual a quién, administrador, sin esta base de datos, cuántos usuarios tienen, o sea, el usuario administrador si tiene estos permisos, ¿sí? Entonces yo le doy aquí, miro a ver, miren que no me apareció ninguno, o sea, este usuario administrador no tiene ningún permiso, ningún privilegio. Vamos a hacer la comparación con el SIS, para que ustedes noten la diferencia. Miren que el SIS, entonces, el SIS sí tiene todos estos permisos y estos roles, ¿verdad? Entonces, ahí sí está la diferencia con los roles de los permisos. Miren que este otro administrador pues no tiene ningún permiso de privilegio en la base de datos. No tiene privilegios de tabla y tampoco tiene privilegios del sistema. ¿Sí? Entonces es lo que estamos indicando aquí. No tiene privilegios de tabla y no tiene privilegios de sistema. Estas son las consultas que ustedes necesitan hacer sobre los usuarios en una base de datos. Ahora, si un usuario no tiene, digamos, permisos de conexión, una base de datos, entonces ustedes tienen que asignarle con grant, ¿sí? Que siempre para asignar permisos tiene que decir grant, create. Entonces, aquí, ¿qué van a hacer ustedes? Con estos dos comandos le están diciendo, asignenle permisos de crear sesión a quién, a este usuario. Entonces aquí van a crear los usuarios que ustedes quieran en la base de datos y le van a comenzar a asignar permisos. ¿Sí? Para eso, entonces, utilizan este comando. Grant create sesión. ¿A quién le van a asignar ese permiso? ¿Verdad? A este usuario. ¿Sí? Así creamos permisos de crear sesión, que lo tienen que hacer según lo que les solicita la guía. Asimismo, si ustedes quisieran crear un permiso de crear user, entonces sería grant create user. ¿A quién? Al usuario que ustedes quieren asignarle ese permiso de crear usuarios. ¿Sí? Porque es que todos los usuarios, cuando usted crea un usuario nuevo en bases de datos, ese usuario no tiene ningún permiso. ¿Sí? Entonces usted tiene que comenzar a asignar permisos sobre la base de datos, ya sea sobre tablas, sobre objetos, sobre, bueno, en fin, sobre lo que usted quiere que tenga permiso ese usuario. ¿Ok? Profe, qué pena que lo interrumpa. Yo tengo una pregunta. ¿Todo este comando lo podemos hacer directamente desde la consola? Sí, todo tiene que ser con consola. No me van a hacer nada por asistente, todo a través de consola. O sea, no por aquí, por esta interfaz gráfica, sino desde la consola. Por eso, pero estamos hablando, cuando hablamos de consola, lo vamos a crear desde la parte, desde el asistente de Oracle Developer, ¿ya? Okay. Pero no, porque es que el asistente también me permite crearlo como asistente, crear usuarios, ¿no? Creo que por aquí debe estar, estos son todos los usuarios. Por aquí, bueno, por aquí en el archivo tengo la opción de crearlos también, crear usuarios, pero no lo van a hacer con el asistente, sino a través de este panel de SQL van a trabajar en código, ¿ya? Listo. Sí, porque pues en ocasiones anteriores pues iba a trabajar directamente de la consola, del console line, que también se permite hacer todo No. Sí lo puedes hacer, pero la idea es que lo puedes hacer utilizando el asistente de Oracle Developer. Perfecto, listo, profe, gracias. Tutor, una pregunta, qué pena, rápidamente. ¿Sí? Cuando uno confirma el correo, de pronto su merced lo dijo, pero no lo vi. ¿Qué región debo colocar? Bueno, la región que te permite colocar en este caso en Oracle, a mí me permitió fue Chile, la más cercana. ¿Chile? Eso es por A ver, zona. espérame. Chile central. Sí. Porque mira que aquí no me permiten, o sea, es la única zona más cercana, las otras son por Corea. Chile Central, Latinoamérica. ¿Sí? Ok. Y aparece también Brasil. O sea, esta zona quiere decir que es la zona más cercana donde está el servidor
de Oracle donde se va a alojar mi instancia de base de datos. ¿Ya? Sí, sí, tutor, es que también, no, muchas gracias. perdón, no sabía si poner esa, pues no aparecía, o alguna de Ahora, Estados Unidos, puedes como no utilizar se puede cambiar. puedes utilizar, no, tú la puedes cambiar, sí, pero creo que para cambiarla necesitas recursos económicos. Ah, ¿sí? ok. Aquí, tú puedes cambiarla aquí en gestionar región. Ahora, si tú quieres utilizar la de Estados Unidos, que son las primeras que se actualizan, lo puedes hacer también. Ok. Listo, dale, gracias. Vale, ¿listo? Andrés, ¿te Chicos, confirmaron el entonces, correo por el correo institucional? No, por el personal, pero enviándolo como 4 veces. Y llegó instantáneo. Tocaba como estar presionando. bueno, traten de hacerlo después que terminen la web, como para que estén más pendientes. Listo. No, Chicos, miren, tutor, aquí, mira, una pregunta al final. Es que me está pidiendo en el momento de registrarme con Oracle Cloud tarjeta de crédito. Como que ya tienen el sistema de validación de pago. en la versión gratuita. Sí, señor. Bueno, mira, hay una versión, hay una versión que no te pide esa tarjeta de crédito. Hay una que sí te lo pide, pero depende cómo te registres. Lo que te iba a decir es que tú puedes incluirla, yo lo que mencioné al principio, tú puedes incluir los datos. Es un poco temeroso porque tú dirías, ay, me van a cobrar, pero lo que dicen desde Oracle es que es una verificación para validar que no es un robot el que está solicitando el acceso, ¿ya? Vale. Ahora, ellos que garantizan con eso, que si tú quisieras utilizar un servicio que es pago, ellos te notificarían a ti diciéndote, ve, usted va a hacer o está solicitando un recurso que es pago, autoriza el descuento de su tarjeta, ahí sí, ahí sí te van a descontar. Ahora, probablemente te descuenten inicialmente 1.000, 2.000 pesos, pero eso se te retorna porque ellos te lo devuelven, ¿sí? Si te están pidiendo, si lo vas a hacer con esa opción. Con esa opción puedes tener de pronto más recursos, pero yo creo que existe una opción que fue la que hicimos ahorita, en la cual pues no te pide obligatoriamente meter los datos de la tarjeta de crédito. No, aunque a mí también me lo está pidiendo. Voy a revisar y si no, pues Bueno, metemos uno por ahí, no hay problema. sí, lo puedes hacer, pero ten la seguridad de que no te van a cobrar nada, ¿sí? Vale. Porque ya esas consultas yo las he hecho. Vale, muchas gracias. Bien. Bueno, chicos, vamos a finalizar aquí con este ejercicio. Entonces, si yo quiero crear un usuario, ¿verdad? Un usuario mío, ¿verdad? Yo create user, este es el nombre de mi usuario, ¿sí? Le voy a el identifies, que es la contraseña, ¿sí? Entonces, ustedes la colocan allá, la contraseña que ustedes quieran. Entonces, create user, el nombre de su usuario, identifies, ¿verdad? Identify, b, aquí coloco la contraseña pues que ustedes quieran. Entonces, vamos a dejarle, que ya lo vimos, por default, un table space. Por default, y le vamos a asignar una cuota de 500. ¿Sí? ¿A quién? Al user. Y temporalmente, créele también un table space, un temporary. O sea, que vamos a decirle, ¿verdad? Que por defecto le vamos a crear un table space de manera temporal a este usuario. Hagan ese ejercicio y les va a pasar el código, ¿verdad? Para que lo tengan, lo copien, lo corran allá en su escritorio y les debe funcionar y deben de crear su usuario. Bien. Para asignarle permisos a ese usuario, recuerden gran create to user y el nombre del usuario, ¿verdad? Ustedes lo pueden crear, ya yo les indiqué cómo. Para crearlo, los roles y privilegios, pueden crear roles y privilegios. Recuerden que tienen que crear un perfil con 5 roles. Ustedes primero create profilites, entonces el perfil que van a crear, programador, lo que sea, le colocan el limit, ¿verdad? Es importante que tengan claro eso, el limit, a qué va a tener acceso o qué características le van a dar. Esto es importante que lo lean en la literatura para que lo puedan entender. ¿Sí? Entonces ustedes hacen la asignación del profile, luego dicen, este create profile para crear los perfiles, luego create role para crear los roles, ¿verdad? Lógicamente,
aquí están creando nada más eso. Pero acá, ustedes van a decir con grant, ¿verdad? ¿A quién le van a asignar todos esos perfiles que están creando y todos esos roles que están creando? ¿Sí? Entonces, se lo tienen que asignar que normalmente se le asigna a un usuario, ¿verdad? Normalmente se le asigna a un usuario. Bien, con eso desarrollarían ustedes todo lo que se les propone en la guía de actividades. ¿Listo, chicos? Entonces, por ahí hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta adicional. Hola, hola. Sí, doctor. Cuando nosotros vamos a crear los 5 roles, por ejemplo, crear tabla y eso, para asignarlos, Tienen que porque, asignárselo a un usuario o le asignan un rol a cada usuario. No sé cómo lo quieran ustedes distribuir. bueno, otra cosita, tutor, en caso tal que no todos los compañeros participen, un solo usuario se le puede encargar todos los Sí, roles o los claro. privilegios, a uno Sí, solo. señor. Sí, señor. Dale, perfecto. Muchas gracias. Pero, profe, qué pena es que cuando como usted estaba explicando lo de la tarjeta de crédito ahí que estaba exponiendo el compañero, se me fue la señal, ¿me puede repetir esa parte? Dale, por favor, qué pena. No, que la nueva versión de Oracle, al parecer, está pidiendo que registren los datos de la tarjeta, ¿sí? En ese caso no tiene ningún inconveniente porque él no le va a cobrar. Ya yo estoy haciendo esas consultas, él no les va a cobrar. Simplemente lo que hace es para validarlo de que el que está solicitando el acceso no es un robot. Lo que sí hace Oracle es que si usted más adelante va a utilizar servicios que son pagos de Oracle, él les manda una notificación para que usted la autorice, ¿sí? Pero mientras tanto no le van a hacer ningún descuento. Profe, una pregunta, ¿la creación de la base de datos la hacemos de forma individual o creamos una sola base de datos por grupo? Bueno, deben de presentar un solo informe, pero lo ideal es que cada uno haga su práctica, ¿sí? Porque usted aprende haciendo. Pero en realidad presentan un solo informe. Si todos se ponen de acuerdo y trabajan en una sola base de datos, no hay ningún inconveniente. Recuerden que ya descargaron una cartera desde la que tienen en línea, pues pueden utilizar esa cartera compartida, ¿verdad? O cada uno hace su informe desde su equipo, crea su cuenta, instala toda su versión local, ¿verdad? Y lo hace. Si usted quiere también, pues lo que hace es que cuando usted haga su ejercicio, comparte el script con su otro compañero y no hay ningún problema. Pero lo ideal es que cada uno realice pues la práctica en su PC para que practique, para que aprenda, para que se equivoque, para que vuelva y haga. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, un placer. Nos vemos en la próxima. Vale, tutor, Muy muchas amable, gracias. tutor. Gracias, buena semana. Buen día.